Inesperada interna en la Corpo. El último papelón de la nata. Se copió de Pablo Sirven. Quienes sospechaban que Jorge Lanata es un tanto chantún podrán finalmente confirmar sus sospechas. Denuncia Pablo Sirven, y tiene razón, que en su último editorial Jorge utilizó el famoso copiar y pegar, basándose en una nota que un año antes escribiera Pablo. Veamos. Twitter de Pablo Sirven. Más de la mitad de la nota de la nata se inspira en esta mía de 2010, pero no la cita. La Nación, viernes 27 de agosto de 2010, por Pablo Sirven. Cuenta Hugo Gambini en su Historia del Peronismo que de los 6 matutinos que se editaban en la capital federal en 1945, únicamente 2, Democracia y El Laborista, fueron favorables a la fórmula Perón-Quijano, en tanto que la prensa, La Nación, El Mundo y Clarín la criticaban. A la tarde pasaba otro tanto. De los 4 vespertinos que los canillitas porteños vendían de viva voz, La Razón, Crítica, Noticias Gráficas y La Época, solo el último se inclinaba por el Coronel del Pueblo. Perfil, 19 de diciembre de 2011, por Jorge Lanata. Según relata Hugo Gambini en su Historia del Peronismo, de los 6 matutinos que se editaban entonces en la capital, solo 2, Democracia y El Laborista, fueron favorables a la fórmula Perón-Quijano. La prensa, La Nación, El Mundo y Clarín la criticaban, al igual que 3 de los 4 vespertinos, Crítica, Noticias Gráficas y La Razón. La Época era el único que a la tarde se inclinaba por el Coronel del Pueblo. En marzo de 1946, a 3 meses del primer mandato de Perón, el gobierno dispuso la expropiación de algunas bobinas de papel prensa para satisfacer necesidades oficiales de orden educativo, cultural e informativo, pudiéndose distribuir los remanentes sobre la base de un prorrateo a efectuarse entre las empresas periodísticas que carezcan de papel. A poco tiempo el Banco Central decidió suspender el otorgamiento de permisos de cambio para la importación de papel de diario. Fragmento de Pablo Sirven. Un año más tarde, en 1948, cuando la administración resolvió determinar el volumen de cada publicación con una importante salvedad. Publicación de Jorge Lanata. Un año después, en 1948, el gobierno resolvió determinar el volumen de cada publicación con la siguiente salvedad. A los efectos de la limitación de páginas dispuesta, no se tendrán en cuenta los espacios destinados a la publicación de noticias, comunicados, gráficos y fotografías provenientes de organismos del Estado. La Nación. Contaba este diario en el número aniversario de su centenario, el 4 de enero de 1970. Conoció formas curiosas de comercialización de sus ediciones. La Nación recuerda aquellos años diciendo que el periódico conoció formas curiosas de comercialización de sus ediciones. En las casas de departamentos, los canillitas se las ingeniaban para alquilar cada ejemplar por horas y llevarlos paulatinamente de un departamento a otro. Pregunta final para Jorge. ¿Cómo calificarías a alguien que copia y pega más de la cuenta? Rocho.